Gracias a GSM por aceptar nuestra invitación y ser los anfitriones de este 85 encuentro de empresarias. Por parte de GSM contamos con la asistencia de Virginia Marcos, directora de la Delegación de Madrid, con Nacho Galeano, que es experto en gestión emocional en las empresas y es el responsable del área de salud mental de GSM, y con Mabel Ruiz, experta en mediación de conflictos en procesos de acoso laboral y agente de igualdad, y también responsable de bienestar psicosocial dentro del área de salud mental de GSM. Nos hemos animado a celebrar este encuentro con ellos como expertos en servicios de prevención de riesgos laborales y en salud, dado que, bueno, sí que en el último encuentro detectamos que la palabra que mayor veces pronunciamos fue incertidumbre. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con ellos como expertos y a través del convenio que tenemos firmado pues para el servicio de prevención a todos nuestros asociados, y descubrimos a través, en principio, de Virginia Marcos, de su directora, la posibilidad de impartir una charla dirigida a la gestión emocional de nuestras empresas y de nuestras plantillas, para aquellas que tengáis una plantilla de trabajadores. Nos gustaron mucho cómo trabajaron durante el confinamiento, y prueba de ello queríamos que estuvieran aquí hoy con nosotras. Tenemos un ponente varón que sabemos que lo va a hacer genial, porque es una exposición, un tándem que es un dúo que nos va a encantar, estamos convencidas de ello. Y bueno, pues lo que van a intentar es asesorarnos, acompañarnos en el manejo de la gestión emocional ante nuestros bloqueos laborales y personales, pues ante esta incertidumbre y esta inseguridad que estamos viviendo actualmente. Así que yo, sin más demora, les paso la palabra a ellos para que comience su intervención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. No sé si Virginia tiene algo que comentar. Si no, yo me lanzo. Bueno, pues yo soy Nacho. La verdad es que vamos a contaros un poco esto de la gestión emocional frente a una situación de incertidumbre, y un poco cuando nos lo plantearon, pues la situación de incertidumbre la tengo yo, porque como bien ha dicho Ana, pues yo soy un varón y entonces me ha dejado un poco con esa incertidumbre de situación. Y bueno, pues ahora es lo que nos toca, gestionar la incertidumbre, ¿no? Bueno, pues para nosotros, claro, es el tema de la incertidumbre, pues ha sido como el puntal de una situación que nos desmontó todo el paso hace un año, y que, bueno, pues aparentemente parece que la incertidumbre nació en marzo del año pasado, y la incertidumbre la llevamos trabajando desde hace tanto tiempo que ahora lo único que se ha ampliado una situación que no sé cómo actuar porque es nueva. Y eso es la incertidumbre realmente, ¿no? Y lo que queremos es trabajar un poco, reflexionar con vosotras lo que es la incertidumbre y cómo se puede apoderar de mí la incertidumbre a través de mi percepción, que eso me puede generar cierto tipo de estrés, y cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar para poder valorar y afrontar ese tipo de situaciones, ¿vale? La idea, sobre todo, es que hagamos una reflexión en abierto hacia vosotras, con lo cual cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier verbalización que queráis hacer, por favor, hacerla. Porque una de las partes más importantes, y así os contaremos, y una de las mayores medicinas que tenemos como personas es verbalizar. Entonces, todo lo que verbalicemos significa que lo liberamos, y eso significa que estamos gestionando emocionalmente una situación. Por lo tanto, bueno, yo lo que sí que quiero es que, bueno, pues participar en una parte bueno, pues más visual, y por eso os hemos preparado una presentación. Pero antes de la presentación, sí que, pues a mí me encanta empezar cada sesión, cada taller, cada charla, cada reflexión con un cuento, y evidentemente acabarlo también con un cuento. Y pues si me permitís os voy a contar un cuento, ¿vale? Y el cuento se llama La Puerta Negra, y dice que érase una vez, en un país muy lejano, un rey que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia enormes salas. Y en esas salas los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala, y el rey gritaba diciéndoles: les voy a dar una oportunidad.
miren el rincón del lado derecho de la sala. Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas, listos para cualquier acción. Ahora continuaba el rey. Miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto dantesco, con cráneos humanos que servían de decoración y un picaporte para abrirla, que era la mano de un cadáver. En verdad, algo verdaderamente horrible, solo de imaginar, mucho más de ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: ahora escojan. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decidan. Tienen libre albedrío, escojan. Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas del tipo «Viva la muerte» y decían «Prefiero morir atravesado por las flechas». Uno a uno todos actuaban de la misma forma. Miraban la puerta negra y los arqueros de la muerte decían al rey «Prefiero ser atravesado por flechas a abrir esa puerta y quedarme encerrado». Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás, elegir la muerte por las flechas. Un día la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: ¿sabes, gran rey? Yo siempre tuve una curiosidad. No se enfade con mi pregunta, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra? El rey respondió: pues bien, ve y abre esa puerta negra. El soldado temeroso abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala, y abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino, y fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Bueno, muchas veces elegimos lo que aparentemente vemos, ¿no? Lo que además eligen muchas personas, y entonces al final nos dejamos arrastrar en muchas situaciones. A lo mejor no es lo mejor, o no es lo más sensato, o no es lo más potencial y me va a llevar a la muerte, pero prefiero eso a elegir algo que no sé qué hay detrás. Es decir, la incertidumbre a veces me para y hace que no elija opciones por la incertidumbre, porque creo que el resultado va a ser mucho peor de lo que yo ya me estoy imaginando, ¿no? Es decir, al final es mi percepción lo que está intentando tomar una decisión. Percibo una puerta negra en esa situación como que eso va a ser muchísimo peor. Entonces prefiero lo que ya veo, lo que ya tengo claro, ¿no? Bueno, pues muchas de las situaciones son nuestros miedos, salir de nuestras zonas de confort, romper un poco nuestras zonas de confort. ¿Qué ha pasado en esta situación actual? Pues que nos ha sacado de nuestra zona de confort. No hemos sabido gestionar esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente era muy bestia y la situación no ha sido fácil. Y esa zona de bienestar y de confort que teníamos, bueno, pues nos ha puesto una puerta negra muy alta al lado y no sabíamos muy bien cómo reaccionar ante eso. Bueno, pues al final ese miedo a lo desconocido hace que tengamos muchas inseguridades, que no sepamos cuál es el resultado y que realmente muchos de nuestros momentos en nuestra vida pasa eso y hace que nuestra incertidumbre nos paralice. Bueno, pues para mí era interesante el empezar con un cuento. Sé que el cuento es como muy bestia, pero creo que era así una buena manera a las 3:30 de despertarnos y así poder elegir si vamos a la puerta negra o cogemos a los arqueros para que nos tiren flechas. Pero la idea es abrimos la puerta negra y salimos a ese campo, que yo creo que es bastante más divertido el poder caminar por ese campo. Ahora voy a compartir esa presentación, ¿vale? Que creo que no puedo porque no soy el anfitrión, con lo cual, pues, bueno, voy a seguir en el discurso un poco, sin que veáis la presentación, ya os la enviaremos, ¿vale?
porque en el Zoom, si yo no soy el anfitrión, parece ser que no puedo compartirlo, ¿vale? Bueno, pues os cuento un poquito Debería dejarte, Nacho, ¿no te deja? No me deja, no me deja. Me dice compartir y me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Esta Que lo intenta, que lo intento ahora. me va a machacar a mí. No te preocupes, no te preocupes. Os cuento y si... ¿Vale? Porque no... ahora sí que me deja. Vale. Pues venga, perfecto, gracias. Compartir. Vale, entiendo que veis la pantalla. ¿La veis, no? Vale. Sí, sí. Bueno, pues lo primero, ya nos han presentado, pero simplemente recordaros que mi compañera Mabel pues es la responsable de bienestar psicosocial y yo soy el responsable del área de salud mental. Y bueno, la idea es acompañaros en este rato para hacer esta reflexión. Así que, bueno, pues para nosotros es un placer que nos hayáis invitado, que contéis con nosotros, sobre todo en estos temas que, bueno, pues ahora los psicólogos, yo soy psicólogo, Mabel es socióloga, nos hemos juntado los dos y hemos hecho la parte psicosocial, que es sumar las dos saludes, creo, más importantes que actualmente tenemos en una situación como el COVID. Y sí que, bueno, para nosotros ha sido un punto pues muy de inflexión y muy importante a partir de marzo del año pasado, porque, bueno, pues el campo de la salud mental pasó de estar en segundo lugar a pasar a un primer lugar y ser casi el abanderado de cómo saber afrontar este tipo de situaciones tan emocionales que no sabemos cómo bueno, pues acogerlas o afrontarlas. ¿Y por qué no sabemos? Porque muchas veces pensamos que esta situación del COVID ha sido la incertidumbre, pero es que estamos viviendo la era del no control. Es decir, estamos viviendo la era donde seguro que os pasa en el día a día que casi no puedes tener una planificación, que metodológicamente se te escapa todo por las manos, que tú te levantas las mañanas diciendo, pero cómo me gusta mi trabajo, y cuando te vas a acostar dices, pero ¿qué he hecho hoy? No sé ni lo que he hecho, no sé ni cómo lo he afrontado. Es decir, estamos en la era de no controlo nada, pero intento controlarlo todo. Entonces, claro, tenemos ahí una pelea en nuestros hemisferios del cerebro de lo racional y lo emocional, que no sé dónde tengo el equilibrio, ¿no? Sobre todo porque jugamos a la incertidumbre. Entonces, tenemos que empezar a asumir y aceptar en este proceso de pérdida de la era del control a la era del no control y a la era de la incertidumbre. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que estar saliendo constantemente de nuestras zonas de confort. Porque al final, lo que sí que para nosotros es importante es que vivimos en una incertidumbre permanente. O sea, seguro que habéis oído hablar de los entornos VUCA, que son los entornos vulnerables, los entornos donde realmente la incertidumbre es el punto clave, en donde, bueno, pues estamos en una situación donde tenemos que aprender a sobrellevar la incertidumbre para poder sobrevivir. Antiguamente, y luego pues me acompañaré con un pequeño vídeo, antiguamente yo tenía que aprender a sobrellevar que tenía que salir a cazar un mamut para poder comer y vestirme. Y ahora tengo que salir a la calle para trabajar en un estado de situación de incertidumbre, de no control, de no planificación, de ciertas inseguridades constantes y continuas. Y ese es nuestro mamut. Y salimos todas las mañanas a matar el mamut, pero no hay mamut. Pero tenemos una preocupación constante y continua a veces para vivir esa transformación o aceptar esa transformación que vivimos. Claro, lo primero es preguntarnos qué es la incertidumbre. Y como hemos estado hablando todo este rato, al final la incertidumbre es algo que yo desconozco, que sé que va a suceder o que puede suceder en un futuro. Y sobre todo es que algo va a pasar en ese futuro. Por lo tanto, es algo que desconozco que hace que no tenga claro mi futuro. Con lo cual, no controlo esa situación. Es algo que me está sucediendo ahora, que me genera inseguridad, que me genera miedos, que me genera una situación poco clara y que no confío. Claro, imaginaros todas las palabras que estoy utilizando, positivas, no son mucho, ¿no? Entonces, claro, la incertidumbre no lo veo como algo positivo.
No lo veo como una situación de mejora, como una situación de romper el confort y entonces eso me genera disconfort y puedo seguir caminando. No, no, lo veo como algo negativo que no sé cómo afrontarlo, como algo negativo que no sé qué va a pasar en un futuro. Y eso, lo que tengo el miedo es a cambiar mi estado natural. Mi estado natural, que como os decía antes, ya de natural tiene poco, de normal tiene menos. Y ahora, pues como bien sabéis, todos y todas tenemos ya como ciertas fisuras, ¿vale? No todo el mundo está, cuando la OMS habla de la salud y dice el equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo social, ¿no? En ausencia de enfermedad. Eso es la salud. Pues todavía no hemos encontrado a la persona que tenga ese equilibrio total. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en que me desequilibro la parte física, hay momentos en que me desequilibro la parte mental, hay momentos en la que me desequilibro la parte social. Siempre tengo una fisura. Bueno, pues es, ¿qué puedo hacer para cambiar, para adaptarme al cambio, para saber que no soy perfecto, sino que soy bueno o buena, que estoy en una situación en la que lo único que tengo que hacer es adaptarme y acoger todos los cambios que se van produciendo? Y todos esos cambios los estáis haciendo cada mañana que os levantáis. Porque cada mañana que os levantáis tomáis decisiones de incertidumbre. El mero hecho de qué me pongo o qué me dejo de poner ya es una situación de incertidumbre. Es pequeña, pero suma. Fijaros que una de las situaciones que nosotros siempre encontramos en personas con trastornos depresivos y ansiosos es que dejan o rompen sus rutinas. ¿Eso qué implica? Que si tú te levantabas, te aseabas, te vestías, luego hacías la cama, dejas de hacer todo eso que es tu rutina conductual. Si dejas de hacer tu rutina conductual, entonces significa que estás rompiendo el equilibrio y estás rompiendo posiblemente una situación ante el cambio, una situación de incertidumbre que ya no controlas y cuando empiezas a tener incertidumbre y no controlas, no puedes cambiar. Bueno, pues, ¿qué es lo que solemos hacer cuando va a producirse una situación de incertidumbre, una situación de cambio? Lo que nuestro cerebro tiene que hacer, debería de hacer, es primero pensar o primero percibir. ¿Qué estoy percibiendo? Luego pensar, luego sentir, luego actuar y por último sería cuál es el resultado de todo ese proceso. Por lo tanto, es muy importante pensar, sentir y actuar. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Actuar. Lo primero que nos viene, ¿no? Es actuar. ¿Y actuamos ante qué? Ante algo ante una emoción, ante algo que siento. Tengo rabia. ¿Qué hago? Pues saco toda la rabia. Me cabreo. Estoy irritable. Estoy borde. No tengo ganas. Contesto mal o suelto toda mi rabia. Tengo mi emoción y mi conducta. Y cuando suelto toda la rabia y tengo esa conducta, ¿qué suele pasar? Me voy al pensamiento. O sea, el pensamiento viene a ser el último en todas las personas. ¿Cuál es el proceso? Pues que cuando empiezo a pensar me sabe mal esa conducta que he tenido, no sé por qué he sentido esa rabia, no sé controlar mi rabia, no me puedo comportar así y empiezo a sufrir. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué pienso ante esa percepción que tengo? Ante una situación de incertidumbre, tendría que saber qué estoy percibiendo y qué pienso ante esa situación. ¿Qué suele pasar? Que saco mi cabreo de la incertidumbre. Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID nos dice, ponte la mascarilla, luego no te la pongas, ahora sal, ahora no salgas, ahora te encierro, ahora no te encierro, ahora te encierro mucho más, ahora te encierro mucho menos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace que yo lo perciba como me estoy protegiendo, me debo proteger? ¿Qué depende de mí que yo debería hacer para protegerme yo y mi entorno? ¿Es importante esa situación? Sí. Para mí, sí. ¿Depende de mí? Sí. Pues entonces eso es lo que yo tendría que percibir, pensar. Ahora, ¿qué tengo? Tengo miedo, evidentemente, tengo inseguridad, tengo una situación posiblemente que me está generando pues cierta rabia, ¿vale? Pues esas son mis emociones. Y ahora, ¿cómo debo de actuar? Pues liberando esas emociones, no quedándomelas.
pero la rabia no hace falta que la soltemos a golpes de energía, como llamo yo, a bocados. No hace falta darlas a bocados, no. La rabia la puedo ir soltando poco a poco. Y la puedo soltar de una manera dirigida y la puedo soltar de una manera controlada. Pero ya sería mi comportamiento. Y eso que tendría un resultado posiblemente más exitoso ante la situación. Claro, necesito todo el proceso. El problema es que el proceso lo alteramos constantemente porque la parte central del proceso, que es emoción y sentimiento, se me altera todo. Si estoy triste, pues, y además seguro que lo hacéis, estoy triste y bueno, pues a mí me da por escuchar música triste, ver películas tristes, entonces me meto como en la tristeza, ¿no? Es decir, mi emoción es la tristeza, actúo con situaciones tristes, ¿vale? Ahora pero ¿qué percibo y qué pienso? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que estoy en esa situación? ¿Cuál es la emoción y por qué me llega esa emoción? Eso sería la manera correcta de poder analizar este proceso. Claro, ¿por qué? Pues porque cuando realmente sentimos esa incertidumbre, bueno, pues lo que estamos viendo es, bueno, pues qué respuesta tenemos que dar ante esa situación, ¿no? ¿Qué situación, ¿vale? Tiene de alguna manera que generar una respuesta que no nos haga sentir pues con esa incapacidad, ¿no? De elegir esa conducta que para mí sería la más potente. Bueno, pues entonces cuando yo estoy en una situación de incertidumbre, claro, si lo que hago es actuar de inicio, posiblemente, claro, me voy hacia los hombres que tiran flechas para que me maten. Ahora, si medito, pienso qué puede existir detrás de una puerta negra, bueno, pues a lo mejor no me frena tanto esa situación. Ahora, todo el mundo, ¿qué hacemos? Todo el mundo que me rodea está rabioso, todo el mundo que me rodea está cabreado, todo el mundo que me rodea tiene una situación negativa. Bueno, pues lo más lógico es que yo me arrastre ante esa situación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque posiblemente todo el mundo está intentando predecir un resultado, está todo el mundo intentando controlar lo que va a suceder y nadie sabe lo que va a suceder y nadie sabe cuál va a ser el resultado. Son todo predicciones y en las incertidumbres son todo predicciones. Bueno, pues eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Claro, ¿por qué aparece una incertidumbre? Pues esa incertidumbre que nos está generando emoción y sentimiento puede ser algo personal, puede ser pues una pandemia como estamos viviendo, puede ser una combinación de ambas, que es lo que está sucediendo ahora. Está habiendo una pandemia que me está afectando personalmente y esa combinación lo que está haciendo es, bueno, pues machacarme mucho más en esa paralización que nos está haciendo no movernos en esta situación de incertidumbre. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La actitud, nuestra manera de pensar especialmente. Cuando nosotros trabajamos todo el proceso a nivel de inteligencia emocional, siempre decimos que el proceso es lo normal y lo lógico que hacemos todos es pienso, me emociono, actúo y luego pienso. Y lo que queremos nosotros es reprogramar tu pensamiento. Es primero piensa, vas a valorar mejor la emoción que estás sintiendo y luego compórtate. De esa forma podremos de alguna manera afrontar cualquier situación, tanto de una consecuencia global del país o del mundo, como de una situación personal. Pero necesitamos coger esa cadena de pensamiento, emoción y conducta. Normalmente no nos preguntamos qué es lo que está pasando realmente que me está afectando y me está generando estrés. Si hacemos este análisis, es decir, si yo en una situación que realmente pues, de inseguridad laboral, de inseguridad a nivel empresarial, de inseguridad en el sector, de inseguridad profesional, de inseguridad, todas las que queráis, todos los apellidos que queráis, ¿cuál es el análisis? La situación real mía ante esta situación, que me está afectando y en qué me está afectando, cuando yo hago ese análisis, entonces estoy valorando realmente cuáles son los estresores
y cómo puedo afrontar o empezar a intentar caminar con los estresores que tengo claros. Ahora, si el hándicap está en que yo lo único que estoy trabajando es la parte emocional sin irme a la parte racional del pensamiento, pues entonces reaccionaré emocionalmente. Y mi reacción posiblemente será mucho más extrema. Seguro que habéis oído eso de que no tomes decisiones cuando estás muy enfadado o cuando estás muy contenta, ¿no? Pues evidentemente. ¿Por qué? Pues porque vas a tomar una decisión emocional, conductual, y no vas a tomar una decisión cognitiva del pensamiento. No lo vas a tomar nunca ahí. ¿Qué puede pasar muchas veces? No que te confundas, sino que estás tomando una decisión en un extremo. Y tomar decisiones en los extremos casi nunca son buenas. Por mucha intuición que tengamos. Entonces, necesitamos trabajar sobre el pensamiento, y hay que llevar todo el análisis al pensamiento. Cuando nosotros hablamos de qué serían como los 8 pasos cruciales para que no te paralices en una situación de incertidumbre. Lo primero es reemplaza los juicios automáticos que tienes en tu cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo primero que hacemos es enjuiciar todo. Tenemos esa situación emocional, conductual, pues que nos lleva a eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando veo? Seguro, estoy convencido, ¿eh? Si no os ha pasado, me lo decís, ¿eh? Abrid por favor los micros, pero seguro que habéis ido por la calle en situación de pandemia y la gente lleva mal puesta la mascarilla y la lleva tipo unicornio o tipo Hister ahí en su barbilla, ¿eh? Fantástico. Y entonces va como a hablar contigo y tú dices, pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Habla conmigo. Sí, ponte bien la mascarilla primero, ¿no? Y entonces tú ya estás pensando, esta mujer de qué va, o este tío de qué va, pero es que nos han dado cuenta de cómo estamos y dónde estamos. O sea, estamos generando un juicio de valor antes de nada. Cuando entra una persona nueva a una empresa, hacemos un juicio de valor sin que abra la boca esa persona prácticamente. Solo por cómo se mueve, y hay gente que dice, no me acabo de fiar yo mucho de esta persona, ¿eh? Digo, pues si no has hablado ni con ella. O sea, lo primero que hacemos es una evaluación y un juicio automático de esa situación. Pues imaginaros en una situación de incertidumbre, no te quiero ni contar. O sea, la puerta negra se queda en nada, en migajillas. ¿Por qué? Pues porque en una situación de incertidumbre evalúo y enjuicio absolutamente todo lo que cuenta todo el mundo. ¿Os acordáis en marzo del año pasado, ¿no? Cuando la prensa era un polvorín y todo el mundo leíamos absolutamente de todo. O sea, había gurús por todos lados. Había personas que prácticamente estaban, bueno, con los ataques apocalípticos. Entonces, pero es que eso, evidentemente, son juicios automáticos de una situación. La pandemia se convirtió en una palabra que era estamos en guerra. Eso es un juicio automático de valor que lo que hace es, de alguna manera, lo que nos está diciendo es, esto es una incertidumbre, pero que sepáis que es una guerra. ¿Sabéis cómo es una guerra? Claro. O sea, me estaban preparando para esa situación. Bueno, pues eso es un juicio automático que hace que me paralice en muchas situaciones. Luego, evidentemente, mis miedos. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Dónde están mis miedos? ¿Cómo tengo que analizar mis miedos? Tengo que hacer un análisis de mis miedos. Evidentemente tengo que hacer un análisis de mis creencias limitantes. Tengo muchas creencias que seguramente me limiten. Desde bueno, pues situaciones a veces de género, a veces de etnias, a veces de religión, a veces, bueno, son creencias limitantes, son culturales que arrastramos y que nos limitan en muchas situaciones a tomar decisiones y a avanzar en muchas situaciones. Luego el comportamiento de otras personas frente a la misma situación, cómo se están comportando otras personas ante la misma situación que está siendo positiva ante ello. Normalmente en la prensa, en los medios de comunicación, no aparece esto, pero en las redes sociales en muchas ocasiones aparecen muchas personas que se están comportando de una situación muy diferente para romper la incertidumbre, para romper la no normalidad en la que estamos viviendo. Luego, basarnos en información concreta. O sea, necesitamos, para que yo no me paralice ante una situación de incertidumbre, necesito información
concreta, veraz y que sea contrastada. Si no, es, bueno, leer por leer, ¿vale? Y está muy bien, porque la isla de las tentaciones está muy bien, pero eso no es información concreta, eso es un pasatiempo. Entonces, necesitamos información que realmente me aporte y me ayude a romper un poco esa parálisis que tengo ante la incertidumbre. Evidentemente, no suponer ni hacer presunciones de situación, que hacemos muchas. Presuponemos demasiado, hacemos demasiadas suposiciones, porque siempre decimos, nos va todo bien, ¿no? De repente, ahora hay muchas empresas, hay muchas personas que en situación COVID, pues está yendo muy bien, ¿no? Y siempre, sí, sí, nos va muy bien, pero ¿y si nos va mal? ¿Y si ahora pasa? ¿Y si, bueno, y si ahora seguimos bien y tú ya has crecido? O sea, si hacemos suposiciones, hacer suposiciones y presunciones en negativo y en positivo, equilibrarlas. No siempre después de una situación positiva va a venir algo negativo, no tiene por qué. No tiene por qué, en absoluto. Y evaluar sobre todo lo que depende directamente de vosotras. O sea, yo no puedo evaluar lo que depende de Concha o de Mabel o de Ana. No, no, no puedo. No puedo. Yo no puedo evaluar lo que depende de otras personas. Puedo evaluar lo que depende de mí y tengo que reaccionar ante lo que depende de mí. Y yo puedo aportar lo que depende de mí. ¿Puedo impactar en mi entorno? Claro que puedo impactar, pero va a depender de mí que yo quiera impactar en mi entorno. Entonces, todo lo que dependa de mí, si vais a ese ejercicio de pensamiento y es, en toda esta situación, ¿qué depende de mí que yo pueda hacer y que pueda cambiar? Y solo depende de vosotras el pensamiento, la emoción, la conducta. Eso es lo que depende de vosotras. Vuestra actitud ante las situaciones es lo que depende de vosotras. Y depende de vuestra actitud para tener una reacción diferente. Y evidentemente, cuando hay una reacción emocional, necesitamos liberarla. Yo siempre digo que si comemos emociones, pues tenemos malas digestiones, ¿no? Te duele el estómago, te duele la cabeza, no duermes bien, tienes como una pesadez constante y continua. Es decir, ante cualquier situación emocional voy a tener una reacción, ¿vale? Voy a tener esa reacción. ¿Cómo la puedo compensar? ¿Cómo puedo equilibrar esa situación? Y una de las partes más importantes es tener un entorno social que me aporte. Hay una hormona que se llama la hormona del abrazo, que es la oxitocina, y que la trabajamos muy poquito ahora. Y estamos todos, como bien dice Mabel siempre, dice que tenemos hambre de piel, ¿no? Entonces, tenemos ahora la sensación esa de que necesitamos, hay gente que no le gustaba en absoluto dar abrazos y tocarse y ahora todo el mundo tiene como la sensación de que quiere abrazarse y tocarse, ¿no? Y quedar y ver y, bueno, pues porque esa es nuestra compensación emocional en muchas ocasiones. Necesitamos ahora, tenemos déficit de la hormona oxitocina y necesitamos potenciarla mucho más desde el punto de vista social. Por eso, cuando hablamos de es que cierran los bares y entonces hay como un juicio, hay unas quejas, bueno, es que estamos en una situación donde necesito segregar esa hormona y estoy segregándola muy poco, ¿vale? Esto es como cuando necesitamos el sol para decir, necesito vitamina, ¿no? Pues voy a pillar sol, pues necesito vitamina. Pues esto es, necesito tener cercanía de entorno social y por eso una de las primeras valoraciones importantes en esta situación que estamos viviendo es busca un entorno social que te aporte, que te sume, no que que te haga juicios de automáticos, que te evalúe, que te controle. No, esos no son entornos sociales favorables o saludables. Son entornos sociales que te limitan constantemente, ¿vale? Busquemos ese entorno que nos aporte, ¿vale? Bueno, pues esto sería como esa parte más de mi incertidumbre y ahora, pues bueno, os tengo que contar un gran secreto y el secreto es pues el estrés. Ya sabéis que todo el mundo ahora mismo, como bien os he dicho antes, tenemos nuestra pequeña fisura, ¿no? Y comúnmente se dice que estamos un poquito tarados y taradas, pero todos, ¿eh? O sea, todos somos no normales. Si alguien os ha dicho que hay normales, os han engañado, porque todos tenemos algo, pero ese algo es la sal de la vida.
Ese algo es lo que te hace diferente. Bueno, pues yo os voy a contar un secreto. Fijaros que seguro que en el año pasado alguna de vosotras ha tenido un poco de estrés, ¿no? Seguro. Si hacéis así con la cabeza ya me sirve. Vale. Un poquito. Hay otras que han tenido un poco más, seguro, ¿verdad? Un poco más. Y hay algunas de vosotras que habéis tenido mucho o bastante, ¿vale? O sea que seguro, ¿no? Entiendo que sí, que ninguna os habéis quedado con cero estrés, ¿no? Porque eso, bueno no es. O sea, estrés tenemos que tener un poquito, aunque sea, ¿vale? Vale, pues fijaros que nosotros en el área de salud mental lo que trabajamos es el bienestar global. Lo que queremos es que las personas, de alguna manera, tengan un buen estado de bienestar. ¿Y eso qué significa? Significa que seamos conscientes de nuestras capacidades y podamos afrontar todas las tensiones y todas las disfunciones que nos encontremos en la vida normal que tenemos. Y de eso hará que seamos mucho más productivos, no solo en el trabajo, sino en nuestra vida y podamos contribuir. Bueno, pues eso es lo que nosotros, nuestra filosofía de trabajo, ¿vale? Pues entonces, si buscamos esa situación, ¿vale? Bueno, pues ¿qué queremos nosotros? Bueno, que de repente nos encontramos que hay una palabra que se llama estrés. Y entonces esa palabra que se llama estrés, pues parece el enemigo. O sea, es el enemigo. Nadie habla del estrés diciendo, no, pues tengo un estrés y es que me va estupendo, porque es que ese estrés me está cuidando, estoy disfrutando, fíjate qué cara tengo, estoy como más tersa y estoy estupenda y estupendo. No, o sea, al final es, no, ¿cómo vas? Estoy estresado, voy hasta arriba. Bueno, pues esa percepción, ¿no? Es lo que muchas veces decimos que, claro, si siempre te dicen, bueno, pues si estás estresado es que es mucho peor para todo lo que te pase. Si tienes un catarro, te dura mucho más. Si tienes una gripe, te dura mucho más. Ahora con el COVID, si estás estresado, tu sistema inmunológico se debilita mucho peor. Si encima tienes algo cardiovascular, ¡fua! O sea que es el enemigo. El estrés es el enemigo. Bueno, pues además, es que todo el mundo que habla por la calle tiene estrés. O sea, es que no hay nadie que no te diga voy estresado. Y el que te diga voy estresado, seguramente el de al lado que hace un juicio de valor dice poco trabajo tienes, ¿no? O poco haces, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos marca el estrés. ¿Y por qué nos marca el estrés? Porque al final el estrés ya nos lo dice todo el mundo, ¿no? Pues que incrementa las enfermedades, las agrava. Encima, todas las personas que tienen un nivel de estrés es casi peor el estrés que el tabaco, que te potencian situaciones como el ictus, el infarto, colitis ulcerosas, enfermedad de Crohn, problemas psiquiátricos. O sea, y esto va saliendo constantemente en toda la prensa, en los medios de comunicación, en todos los reportajes, en todos los artículos. Además, ahora ya el último año, fijaros, con el COVID, dicen en la última encuesta que se ha hecho a nivel europeo que el 96% ha sentido estrés. O sea que hay un 4% que deberíamos de cogerlo y meterlo en un laboratorio para experimentar ese 4% quiénes son. Porque eso sería lo que tendríamos que investigar. Los periódicos, os traigo los del año pasado. O sea, es que viene la guerra, el estrés. Vale, pues imaginaros que cambiamos la opinión del estrés, ¿vale? Y entonces nosotros hemos hecho un ejercicio en el área y hemos dicho, bueno, imaginemos que cambiamos la perspectiva y la percepción del estrés y decimos que el estrés nos puede hacer más saludables. ¿Qué pensaríais? Que no se nos ha ido la cabeza, claro. Y entonces nos vamos a un estudio que hicieron, ya sabéis que siempre lo tienen que hacer los americanos, hacen un estudio y cogen a 30.000 personas y se están con ellos 8 años y les hacen estas dos preguntas. ¿Cuánto estrés has experimentado en el último año y cree que el estrés es perjudicial para su salud? O sea, es ¿cuánto experimentas y si es perjudicial para tu salud? Vale. Y luego, como son así los americanos, pues entonces dicen, bueno, ¿qué KPI, qué indicador vamos a coger? Pues vamos a ver quién ha muerto, ¿vale? Ya sabéis que son un poco brutos los americanos para esto. Y entonces dicen, pues mira, vamos a coger quién ha muerto. Y entonces
dicen, bueno, quien tuvieron mucho estrés, tuvieron una situación de riesgo de muerte que incrementó en un 43%. Pero eso solo fue cierto, ¿vale? Si las personas creían que el estrés era perjudicial. Es decir, es la suma de las dos preguntas. Incrementa un 43%, pero solo es real si pienso que es perjudicial. ¿Vale? Venga. Y las personas que experimentaban mucho estrés, pero veían el estrés como algo nocivo, no tuvieron ninguna probabilidad de morir. O sea, que hay menos riesgo de muerte si pienso y creo que el estrés no es perjudicial. Y digo, bueno, vamos a seguir con el estudio. Y entonces, bueno, pues hicieron durante 8 años toda esta investigación y averiguaron que 182.000 estadounidenses murieron de manera prematura, no de estrés, sino por creer que el estrés era malo. Eso más o menos pues son unos 20.000 muertes al año. Más o menos eso hace 5 años hubiera sido la 15ª causa de muerte en Estados Unidos. Mucho más que un cáncer de piel, el SIDA o los homicidios. Pero estamos hablando de creer que el estrés es perjudicial, ¿eh? Vale, pues imaginaros que lo que estamos haciendo en el día a día de hoy, ¿no? Lo que estamos es diciendo constantemente a toda la población: el estrés es malo, el estrés es malo, el estrés es perjudicial, nos perjudica. Así que, ¿vosotros pensáis que si cambiamos la percepción podría ser más saludable? Es decir, ¿podríamos afrontar el estrés ante una situación de incertidumbre si valorásemos todas las respuestas que tenemos fisiológicas en el cuerpo, que es algo saludable y positivo todo lo que nos está pasando, y podríamos cambiar un poco esa percepción? ¿O pensáis que sí o que no? Entonces, como evidentemente empezaron a valorar un experimento, y entonces imaginaros que de repente entráis a una sala, a esta que estamos hoy, y bueno, pues Nacho ahora mismo se queda afónica y entonces digo, bueno, pues que cualquiera de vosotras, o a Virginia, que está aquí, que no sabe muy bien lo que vamos a contar, pero está con nosotros y es de GSM y más o menos lo intuye, le digo, Virginia, que te toca 5 minutos, improvisa lo que puedas, ¿vale? Que ya verás que lo vas a hacer muy bien. Pues entiendo que Virginia ahora mismo el corazón se le acaba de poner en un puño, ¿no? Empieza ya a ponerse un poquillo como más nerviosa y, bueno, pues empieza a generar cierto tipo de estrés. Y además todas vosotras, pues os la quedáis mirando, ¿no? Y encima estáis así como apuntándola ahí con los ojos, con la mirada, y estáis casi como con una luz apuntándola, pero venga, Virginia, di algo, ¿vale? Y además todas vosotras, pues evidentemente ponéis esas típicas caras de súper feliz y súper motivador, que estoy ante la situación de qué ha pasado, que ahora tiene que contar algo Virginia, ¿vale? Claro, esto ya nos está generando estrés, ¿vale? Pero imaginaros que ahora a Virginia le decimos, oye, Virginia, que vamos a hacer ahora una prueba matemática. Mientras estás en esa tensión de estos 5 minutos, ahora te voy a decir que, por favor, a partir de 996 vaya restando de 7 en 7, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no, yo creo que Virginia se escapa. Entonces, si le voy diciendo, venga, Virginia, empieza, y entonces va haciéndolo, pues evidentemente Virginia se sigue estresando, ¿vale? Bueno, pues a Virginia ya la tenemos un poquito estresada. ¿Qué implicará esta situación? Pues va a implicar que el corazón posiblemente le estaba latiendo un poquito más rápido, que estaba respirando más rápido, que a lo mejor le estaban sudando las manos o las manos las tenía heladas, ¿vale? Es decir, está interpretando todos esos cambios físicos con una situación de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Pues porque va a matar un mamut y el mamut va a ser salir a escena. Es decir, va a gestionar una situación de incertidumbre que no se esperaba y que no sabe cuál va a ser el resultado. Bueno, pues imaginaros o pensar, si yo preparo a Virginia ante esta situación y todas esas respuestas del corazón latiendo más rápido, respirar más rápido, sudar, que se abran los poros de tu cuerpo, le enseño que eso son reacciones fisiológicas de su cuerpo
para afrontar una situación positiva y estoy durante un tiempo formándola para eso, ¿qué pensáis que pasaría? Hago así como el silencio este que voy a seguir yo, ya lo sabéis, pero yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues como siempre, la Universidad de Harvard se anticipa a todo esto y dice, bueno, pues vamos a enseñarles a afrontar esa respuesta del estrés como algo positivo, como algo que puede aprovechar, como algo que puede romper su estado actualmente, porque cuando aparece un estado que se sale de mi confort es cuando genero respuestas fisiológicas de ansiedad. ¿Qué pasó cuando hicieron esto? Pues que todos los participantes aprendieron que si latía el corazón, que si iba más rápido, pues que te estabas preparando para la acción. Que si respirabas más rápido es que necesitabas más oxígeno en tu cerebro. Y que eso lo que estaba haciendo era aprovechar todas las respuestas y toda la información de tu cuerpo para potenciar tu rendimiento, para estar mucho más atento, para reaccionar mucho más rápido, para saber cómo contar las cosas y de una manera mucho menos estresada, menos ansiosa. Por lo tanto, lo que hicieron es cambiar la respuesta del estrés. Pero la respuesta física, la respuesta de tu cuerpo, la respuesta en donde tu situación normal sería aumentar el ritmo cardíaco y que tus vasos sanguíneos se contraigan y entonces lo que estás haciendo es mandar una información de que esto es negativo para mí, yo no puedo afrontar esta situación, esto no es saludable, me bloqueo y tengo una crisis, ¿vale? Pero fijaros que trabajaron toda esta reacción ante el estrés y estoy hablando de una reacción física ante el estrés, simplemente que tú sepas todo lo que te puede pasar y cómo eso es una información muy valiosa para poder afrontar la situación que te viene encima, la situación de incertidumbre, de inseguridad, de no confort, de no normalidad, de incertidumbre global. Bueno, pues este cambio biológico, este cambio físico de yo entender el mecanismo de mi cuerpo y poder actuar de una manera positiva ante esto, es la diferencia entre tener un ataque de corazón por estrés a los 50 o vivir hasta los 90. Fijaros que cuando hablamos de que esas dos preguntas del estudio donde realmente yo lo que quiero preguntar es cómo percibes el estrés. Y nos percibimos el estrés como algo negativo. Si empezamos a saber utilizar el estrés como una reacción fisiológica de mi cuerpo y biológica de mi cuerpo para poder afrontar la situación, pues evidentemente mi cuerpo lo que va a hacer es ayudarme a potenciar esta situación de reto, a ayudarme a crecer desde un punto de vista conductual, emocional y físico. Pero eso es un ejercicio de mi pensamiento, es un ejercicio de mi percepción. De hecho, cuando nosotros estudiamos la psicosociología dentro de las compañías, lo que estudiamos es la percepción de las personas que interactúan con su condición de trabajo. Lo que nos interesa es cómo lo perciben, no la condición de trabajo en sí. La condición de trabajo sabemos que es muy estable. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo me pueda enfrentar mejor y afrontar mejor y adecuarme mejor y no tenga tanta resistencia a ciertos cambios dentro de la compañía? La percepción que tengo de eso. Bueno, pues os pongo, no sé si se escuchará, porque no sé si al compartir pantalla necesito compartir audio. Bueno, lo voy a poner. Si no escucháis, me lo decís y lo vuelvo a compartir. Entiendo que lo veis, pero ¿lo escucháis? Se oye, sí. ¿No se escucha? ¿Sí? Actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut. Pero muy flojito. Esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás
ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Pues eso. Este es el nuevo estrés contemporáneo. Ya no nos preocupamos por ir a cazar el mamut, pero sí que vivimos a veces en la preocupación constante y continua, ¿no? Ante las situaciones. Y nos cuesta mucho vivir a veces en situaciones que nos están ocurriendo por problemas tanto personales como profesionales. No nos ocupamos de esas situaciones, no, nos preocupamos y entonces tenemos que cambiar un poco esa situación. Tenemos que empezar a ocuparnos y dejar de preocuparnos ante todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos como esa creencia limitante que preocuparse es como símil de la responsabilidad. Si yo soy responsable es que me estoy preocupando. No, no. Si soy responsable es que, bueno, pues estoy cuidando de intentar fortalecer, bueno, pues dar una solución. Aparentemente es como que yo soy responsable de esto, me comprometo ante esta situación, tengo que actuar ante esta situación y, bueno, pues tengo que dar una solución. Bueno, ser responsable no implica que yo esté excesivamente preocupado constantemente, que esté en una vivencia de preocupación excesiva. No, o sea, ser responsable es hacer las acciones que dependen de mí, que yo puedo impactar en mi equipo, en mi entorno, que está en mis manos para poder actuar. Pero lo que yo no puedo es coger mi preocupación, pensar que es que yo me tengo que preocupar porque soy responsable de, y entonces eso me lleve a esos niveles de estrés, a esos niveles de un poco de miedos constantes y continuos que hacen pues que nosotros estamos atendiendo a muchas personas que con su preocupación excesiva pues están en trastornos patológicos a nivel ansioso-depresivos, en donde, bueno, están un poco encalladas y encallados en una situación donde la responsabilidad no les deja crecer. Bueno, pues claro que tenemos que ser responsables y claro que nos tenemos que ocupar, pero no tenemos que ser responsables y preocuparnos de esa situación, ¿vale? Por último, antes de que darle pie a Mabel, sé que os vamos a robar un poco más de tiempo, pero nos gustaría el que podamos compartir con vosotras un poco todo. Y para nosotros, ante una preocupación patológica, cuando lleva ya al extremo, hay tres claves fundamentales. Una primera es no escondernos ante esa situación. Si yo tengo una preocupación que parece exagerada, que parece como extrema, lo primero es hablar, verbalizar. La mejor pastilla siempre es verbalizar. Lo segundo es intentar equilibrar mi mente. La meditación, la relajación, el ejercicio, el caminar, el salir a la calle y pasear, eso nos equilibra un poco la mente. Seguro que todas habéis hecho ejercicios de este tipo que hacen que, bueno, pues rompas un poco esa rutina de preocupación. Y luego, y tercer y último y muy importante, es la obsesión en el problema. Nos obsesionamos tanto con el problema que nos olvidamos de la solución. Bueno, pues es importante que nos ocupemos de cuál puede ser la solución y no obsesionarnos tanto a veces con el problema en sí, ¿vale? El problema ya está, el problema está ahí y es el análisis a veces de raíz del problema, no es tanto el aporte inicial en este tipo de situaciones de incertidumbre, sino primero soluciono la situación y luego ya analizo y así puedo prevenir la situación posteriormente. ¿Con qué objetivo? Pues sobre todo el objetivo de que debemos de aprender a vivir el día de hoy. En psiquiatría, en psicología, siempre se habla de que siempre que vayamos para atrás en el tiempo, es decir, siempre que nos vayamos al pasado, pues llegará nuestra tristeza y nuestra melancolía. Siempre que busquemos soluciones del futuro, siempre que nos vayamos hacia el futuro, llegará la ansiedad. ¿Y cuál es el estado de equilibrio? El hoy, el presente, el ahora. Entonces es muy importante que cuando vayamos hacia atrás en el tiempo, cuando recordemos los momentos de atrás en el tiempo, tenemos que, como bien pone ahí, momentos agradables, cómo los disfrutamos, cómo aprendimos
cómo lo corregimos y sobre todo no nos sintamos culpables de esa situación, sino cuál ha sido nuestro camino. El pasado nos ha colocado en este presente y este presente es lo que tenemos que disfrutar. Es la oportunidad de romper toda esa no normalidad. Es donde realmente tienes la energía, es donde realmente estás disfrutando de cada momento. Ahora, lo que no puedes es pensar luego en ese futuro a veces de esa incertidumbre, no. Tienes que tener un futuro realista, un futuro en donde tú puedes hacer planes, puedes prepararte a ciertos retos bueno, pero no tienes que ir a una preocupación de qué nos va a deparar el futuro, hacia dónde vamos a ir, no. O sea, eso lo tenemos que romper en el presente. Tenemos que aprender en el presente para seguir caminando hacia afuera. Que tengamos retos, pues es crucial. Pero vivimos el aquí y el ahora, ¿vale? Bueno. Mabel, yo creo que me salto el vídeo y empiezas Sí. tú, ¿te parece? Vale, perfecto. Vale. Pues yo te apruebo el control y continúas tú. Gracias. Gracias, Nacho. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esa gestión emocional y de esa inteligencia emocional que nos suena, que conocemos, pero que a veces se nos olvida un poquito poner en práctica, ¿no? Nacho no nos hablaba de la importancia de esa gestión emocional y lo que solemos hacer es una gestión emocional deficiente, en este caso. Vamos muy estresados, vamos en el día a día y nos preocupamos todo el rato de lo mal que nos sentimos, de que estamos agobiadas, de que no vemos el momento de que esto se acabe y no gestionamos, no nos ocupamos, simplemente nos preocupamos, ¿no? Entonces, esta inteligencia emocional nos tiene que servir para gestionar esa situación de incertidumbre, que como ya Nacho nos decía, estamos súper acostumbradas a la incertidumbre. Toda la vida hemos gestionado diferentes situaciones de incertidumbre. Si pensáis, habréis tenido muchos momentos en la vida cruciales e importantes que no sabíais qué iba a pasar, que no sabíais qué resultado iba a tener esa actuación, ¿no? Pero parece que al llegar esta pandemia, pues como que nos hemos olvidado de todo lo aprendido y no es así. La idea que os queremos transmitir hoy es, tenemos mucho bagaje, tenemos muchas herramientas, pero a veces se nos olvida cómo usarlas. Tenemos una mochila llena de cosas, pero tenemos tantas que a veces no sabemos cuál coger, ¿no? Si hablamos de las emociones, todo iba bien hasta que pedimos una definición de estas, ¿no? Todo el mundo entiende qué son las emociones y todo el mundo sabe las emociones que siente, ¿no? Pero si os pidiéramos una definición de la RAE de emoción, ¿seríais capaces de hacer una única descripción de lo que son las emociones? ¿Sabríais darme una definición? Seguramente cada una haríais vuestra definición, ¿no? O lo explicaríais a vuestra manera y un poco en función de lo que soléis sentir. Al final nos dicen que la palabra emoción deriva del latín, ¿no? Y es ese impulso, ese movimiento. Las emociones las tenemos constantemente alrededor nuestra, pero ¿para qué nos sirven esas emociones? Pues bien, estas emociones nos sirven para diversas cuestiones. Si ahora yo os dijera que pensaréis en algo que os genere alegría, una sensación, una frase, una persona, el sentimiento sería el mismo, pero para cada persona lo que le genera alegría es una cuestión en concreto. No todo el mundo nos da alegría lo mismo. Hay personas que alegría le puede dar ver un color, otra pensar en su familia, pensar en un viaje que hizo, etcétera, etcétera. Para cada persona esa emoción será una cuestión. Si pensamos en tristeza, nos va a pasar exactamente lo mismo. Igual que si hablamos de rabia o ira o miedo. Estas serían las 4 emociones básicas, ¿no? Y estas 4 emociones básicas lo que nos ayudan un poco es ayudarnos a adaptarnos. Tienen como una triple función, ¿no? Primero nos enseñan a adaptarnos a las situaciones, nos ayudan también en nuestro entorno social a saber cómo integrarnos, cómo relacionarnos y por último es una cuestión motivacional. Nos ayudan al final a tener ciertas metas en la vida y ese estrés positivo que nos hablaba Nacho, que tenemos que dejar ese distrés y quedarnos con el eustrés, ¿no? Ese estrés que nos motiva, que nos dice, venga, estoy, que no puedo más, pero sí que puedo y voy a hacerlo porque merece la pena, porque creo en el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Ese estrés que sí que nos motiva, ¿no? Entonces, como os decía, esas emociones son las respuestas que tiene el cuerpo ante un estímulo externo y nos dan información de un posible peligro.
Vivimos o estamos entrenados, o el ser humano vive para constantemente esperar a que llegue el mamut. Tenemos que estar siempre pensando y estando alerta, que en algún momento algo malo va a pasar. No puede ser que todo vaya bien, tú no te fíes, que algo malo tiene que pasar. Esos son los mensajes que constantemente, o los inputs que recibimos, ¿no? De no puede ser. Seguro que si te pasan 2 cosas buenas, ahora viene una desgracia. O que se te estropea un electrodoméstico y te dicen, pues vienen 2 más, porque eso es ley, ¿no? Bueno, son esas cuestiones y al final esas emociones nos dan esa información. Estas 4 emociones también nos enseñan a ver o nos pueden acabar alterando el estado de ánimo, ¿no? En función de lo que éstas duren. Porque tenemos emociones como la tristeza, que nos hacen replegarnos, nos hacen no querer salir, no querer hablar con nadie, son emociones que nos hacen quedarnos en casita, pero en cambio tenemos emociones como la felicidad, ¿no? Que cuando estamos felices queremos que todo el mundo se dé cuenta de que estamos felices, queremos contarlo, es como si hubiera emociones buenas y emociones malas. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero cuando no las gestionamos correctamente es cuando nos generan estas alteraciones. No podemos estar súper excitadas todo el día, porque al final, evidentemente, eso nos llevaría a tener algún accidente, algún problema, pero tampoco podemos estar sumidas en la miseria absolutamente todo el día. El drama hay que controlarlo un poquito y un ratito de drama está bien, pero luego hay que remontar, luego hay que equilibrar esa situación. Entonces, tenemos que tener cierto equilibrio entre esas emociones expansivas de ira o de alegría, que son de cuando estoy muy enfadada o muy contenta, necesito que todo el mundo lo sepa, pero en cambio, cuando estoy triste, necesito replegarme, necesito esconderme y necesito curarme. Pues lo que tenemos que aprender es esa correcta gestión de las emociones, que ni estemos explotando, ni tampoco estemos en la oscuridad, ¿no? Que aprendamos a gestionarlas. Todo esto tiene un impacto en nuestra salud mental. Como bien nos decía Nacho al principio, a veces tenemos como la sangre muy caliente, ¿no? Y tenemos esa tendencia de al mínimo input que tenemos ya reaccionamos, no analizamos, no pensamos, no evaluamos. Tenemos esa necesidad de rapidez para todo, ¿no? Nos educan en la cultura del ya. Me tienes que dar una respuesta hoy, ahora. No puedes esperar 10 minutos. Te están llegando 10 mails, 4 llamadas y tú solo puedes atender a una única cuestión. Y el hecho de no contestar al resto te genera estrés, te hace sentir mal. Incluso te hace sentir que no haces bien tu trabajo porque no eres capaz de dar respuesta a todo. Bien, pues os vamos a contar un secreto, Nacho y yo, y es que nunca vamos a llegar a todo. Siempre nos van a quedar cosas por hacer. Lo urgente no siempre es lo importante. Entonces, parémonos, tomémonos nuestro tiempo para analizar qué es lo que realmente tiene importancia, qué consecuencias tiene el que yo no evalúe durante 3 minutos una situación, porque a veces esa prisa nos lleva a tener que rehacer un trabajo más tarde o simplemente podemos perder la oportunidad de en un futuro tener contacto con una persona por una mala decisión que tomé en ese momento. Parémonos, ¿no? Nacho, como os decía, siempre nos habla de que esa secuencia de sentir, pensar y actuar, ¿no? Pocas veces analizamos lo que estamos sintiendo, pocas veces pensamos en por qué me estoy sintiendo así y lo último que hacemos es actuar. Habitualmente es esa emoción, esa actuación, ¿no, Nacho? Un poco lo que estamos comentando. Eso es. Bueno, al final cojo yo el mando, ¿vale? Sí. Y así, perfecto. Yo creo que ahora tienes que... Vale. Sí que un poco la idea es lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Ese vaso de agua, ¿no, Mabel? Cuando Sí, exacto. les decimos ahora mismo os preguntamos, ahora sí que tenéis que hablar, ¿eh? Un poquito, aunque sea solo decir sí o no. Si os preguntamos cuánto pesa este vaso de agua con esa cantidad de agua, ¿cuánto diríais que pesa? No tiene trampa, ¿eh? El No peso tiene trampa, normal que pueda podéis tener decir lo un que vaso queráis. cualquiera Además, con si agua. decís lo que queráis, os aceptamos también. Exacto. Un aproximado. ¿Qué pesa un vaso? 150 gramos. ¿Cuánto? 150. 50 gramos. Venga, Vale, 150, aproximadamente. 150 ha dicho. Vale. Ah, perdón, 150. Súmale, Poquita agua. dale vidilla al vaso. Vale, este vaso, si pesara 150 gramos, bueno, es un peso normal, podríamos decir que incluso pues, pesa poco, ¿no? Cualquiera de nosotras podría sostener este vaso sin ningún problema, qué sé yo, por un cuarto de hora.
No había problema, ¿no? Lo haríamos con solvencia. Bien, un cuarto de hora. ¿Podríamos sostenerlo 1 hora? Sí, ¿no? Creo que 1 hora sí. Mano, ¿no? ¿El qué? Le cambiamos, nos vamos Bueno, cambiando. cambiaríamos de mano. Venga, Vamos a ahí, intentar muy durante bien, 1 muy hora bien. Ahí que lo está, muy bien, sostenemos. fantástico. Ya estamos buscando estrategias. Ay, qué buena Bueno, estrategia, ¿eh? Esta es nueva. Y aun cambiando de mano, si yo os digo tenéis que sostener eso 8 horas, 8 horas ya seríais capaces. O llegaría a un punto que dirías, mira, Mabel, cógete tú el vaso un rato. Depende del Beber algo de tiempo. agua, ¿no? Si bebo algo de agua, Eso es, claro. el tiempo, Pero no te la bebes, tú solo No vale tú la beber, no vale observas, beber. no vale bebérsela. solamente la tengo fría. No. Ya esta estrategia no sirve, Nos Ana. está No, buscando las cosquillas, ¿eh? 8 horas no. 8 horas no, 8 horas ¿verdad? ya Porque no, ¿verdad? No. 8 horas llegaría a un punto, pues como los castigos, ¿no? Que a mí me explicaban de pequeña, como lo de sostener los libros, pues llegaría a un punto que los libros al suelo. Mira, porque que me peguen, pero yo que ya no aguanto más, mi cuerpo no aguanta más, ¿no? Pues con el vaso nos pasa un poco como con la parte de esa manera de aguantar las emociones, de esconderlas, de ocultarlas, porque como nos dicen que es feo estar triste, que cállate, mejor no lo cuentes, nos pasa con esto. ¿Durante cuánto tiempo sois capaces de aguantar esas emociones, entre comillas, malas o no gestionarlas? Porque llega un punto que esa no gestión te acaba comiendo y te acaba sumiendo en esa tristeza o en ese estar enfadada constantemente y tú no sabes, ¿y yo por qué le he contestado así si esta persona no tiene culpa? Pero al final esa frustración que vamos acumulando, esa tristeza, esa incertidumbre nos lleva a esa situación. Entonces, ¿qué ganamos estando sufriendo 8 horas? No ganamos nada. Seamos conscientes, si estoy enfadada, pues oye, estoy enfadada, voy a pegar 4 gritos al aire, se me pasa y vuelvo. O estoy frustrada, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo gestiono? Pero no sostengamos el vaso, porque no sirve de nada, pues bébete el agua y échate un zumo después. No sostengamos, no hay necesidad de aguantar, hay necesidad de gestionar. Cuando gestiono, aprendo y mejoro. Cuando sostengo, lo único que hago es frustrarme y frustrar al resto, porque es una situación donde yo no estoy ganando y seguramente estoy perjudicando a mi entorno. Pues vayamos a ese entorno constructivo de la gestión emocional y que si un día tenemos un mal día, pues normalicemos el tener un mal día, digámoslo y seguramente alguien nos vendrá y nos ayudará o simplemente al verbalizarlo, como nos decía antes Nacho, esa medicina maravillosa que es el hablar, contar lo que nos preocupa, contar de que ya no podemos más, que estamos saturadas. No pasa absolutamente nada, eso no nos hace débiles. Es como cuando dicen, no llores, mujer, que eso es de ser débil. Llorar no es de ser débil, llorar es una manera de gestionar, es una manera que tenemos para sacar todo aquello que nos angustia. Pues hagámoslo. Y no aguantemos el vaso, evidentemente, ni 8 ni 4 horas. Seamos conscientes y gestionemos. Al final, esto nos lleva a esas emociones, cómo las estamos gestionando, ¿no? Cómo a través de esas 4 emociones que para nosotros son cruciales, cómo estoy gestionando emocionalmente esa situación. Lo que hablábamos siempre, ¿no? Ese pensamiento, esa actuación, ese sentimiento son cruciales dentro de lo que es la inteligencia emocional. Ya sabéis que la inteligencia emocional al final es esa capacidad de reconocer nuestros sentimientos, pero ya no solo los nuestros, sino también los ajenos. Y además, cómo motivarnos nosotros a nosotros mismos, cómo de alguna manera autocontrolar y manejar esas emociones, no solo las nuestras, sino también en nuestras relaciones. Es decir, lo que pretendemos de alguna forma es que esa inteligencia emocional sea una capacidad, sea una competencia nuestra. Y tiene que ser una competencia que parta de nosotros y que además sepamos trabajar con el entorno. Cuando hablamos de esa inteligencia emocional, hablamos siempre de esos 2 hemisferios, ¿no? De ese hemisferio racional, de ese hemisferio emocional. Y cómo, bueno, pues con la inteligencia emocional lo hemos sumado, lo hemos equilibrado, pero ¿qué suele pasar muchas veces? ¿Qué es lo que nos suele ocurrir con las personas que vienen al área de salud mental? Pues que cuando yo me desequilibrio, cuando yo tengo una situación de fisura, una situación de grieta en mi vida profesional, personal, social, es porque me he ido al lado emocional, porque estoy trabajando todo en el hemisferio emocional, porque estoy trabajando todo en el hemisferio derecho, todo, y no tomo decisiones correctas, que es lo que nosotros intentamos trabajar, porque muchas veces
En el campo de la psicología no se trabaja tanto la parte emocional, sino si la parte emocional es lo que mejor gestionas. El problema es que se te ha olvidado razonar, se te ha olvidado hablar, se te ha olvidado escribir, se te ha olvidado, bueno, controlar un poco la situación conductual de tu rutina y de tu día a día. Seguro que si os pregunto a todas vosotras cuál es el mejor momento de vuestra época, seguro que me vais a decir situaciones donde a lo mejor estabais descontroladas, pero emocionalmente estabais muy equilibradas, pero sobre todo teníais un control constante y continuo. Teníais una rutina. La rutina puede ser ir a la facultad, ir al instituto, pero siempre había una rutina. Siempre que hay una rutina, hay un equilibrio. Cuando deja de haber una rutina, se rompe el equilibrio. Es decir, cuando hay una situación de incertidumbre, cuando hay una situación de no control, de no normalidad, se rompe. ¿Y hacia dónde me suelo ir? Hacia la parte emocional. Bueno, pues esto es lo que tenemos que trabajar dentro de la inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que trabajamos dentro de la inteligencia emocional? Las dos competencias, la intra y la inter. La intra, pues, ¿quién soy yo? ¿Cómo me controlo mis emociones, mi autocontrol? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo me automotivo? Y luego trabajamos el entorno, la parte más de habilidades sociales, mi entorno social, empezando por la empatía, por la escucha, por el refuerzo. Pensar que muchas de las personas más importantes han sido intrapersonalmente personas muy fuertes, pero interpersonalmente personas muy débiles y han sido personas que han acabado bastante mal. Por ejemplo, y seguro que conocéis, una mujer llamada Marilyn Monroe era una persona con una capacidad intrapersonal muy fuerte, pero le afectaba mucho lo interpersonal, lo que decían los demás. Y vivía de lo que decían los demás, con lo cual se desequilibra. Por lo tanto, este equilibrio tiene que ser en competencias internas tuyas y competencias externas tuyas, empezando por las internas, pero claro, necesitas equilibrar ambas. ¿Cómo equilibramos ambas? Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que saber es quiénes somos. Y cuando hablamos del quiénes somos y qué siento y cuáles son mis límites y cuáles son hago mi ejercicio de debilidades, ¿no? y fortalezas, y hay una parte importante que no es tan importante el qué dirán, sino que lo que deberías de preocuparte y ocuparte es qué diré yo de mí mismo. Y eso es lo más importante. O sea, tenemos que empezar a conocernos sabiendo qué opinamos nosotros de nosotros mismos. Muchas de las situaciones es como que es que no cuadro bien en esta situación, es que no me adapto a esta situación, es que no soy feliz en esta situación. Y bueno, es que realmente no eres feliz, pero tú. No es el entorno lo que está haciendo infeliz, no, eres tú que no estás feliz de inicio. Una vez tú eres feliz, todo se equilibra, todo se ordena. Y además, yo tengo que saber trabajar mi autocontrol. Y para trabajar mi autocontrol significa que necesito confianza en mí mismo. Significa que necesito esa integridad, necesito responsabilidad, necesito ocuparme de mí, necesito valorar y controlar mis emociones. Y para eso no es que las reprima, no, es simplemente que sepa qué emoción me está invadiendo en este momento. ¿Con qué objetivo? Pues no tener esa forma que tienen muchas personas de vivir de impulsos, ¿no? Viven de impulsos emocionales. Ahora soy feliz, ahora estoy alegre, ahora estoy rabioso, ahora estoy triste, ahora tengo miedo. Y entonces viven de impulsos. Y es como que no sabes muy bien a ver qué ha pasado hoy, a ver por dónde viene, ¿no? Esta persona. Bueno, hay veces que... Y esto no solo se refleja, fijaros, en cómo soy yo, ¿no? En mi autoconocimiento, mi autorregulación, mi autocontrol, pues imaginaros que esto es el directivo o la directiva de una compañía que vive de impulsos. Pues la compañía funciona a impulsos. La compañía se conoce, posiblemente sea un entorno de un clima saludable, pero a impulsos. Pero el clima saludable va a impulsos. Hoy te quiero y mañana te odio. ¿Eso qué genera? Conflictos.
Por lo tanto, es muy importante esta competencia intrapersonal en donde yo lo que estoy haciendo es ver cuáles son mis expectativas, cuáles son mis retos, cuáles son mis enfoques, hacia dónde yo quiero ir, cuáles son mis cambios. Y eso es lo que tengo que hacer, es cómo controlo mis emociones, cómo controlo mis impulsos, cómo soy de responsable, cómo soy de íntegro. No puedo tener grandes retos si soy poco responsable, poco íntegro, poco metódico y voy a impulsos. Pues bueno, pues sí, a lo mejor doy un golpe de efecto, pero es momentáneo ese golpe de efecto. Me aburriré, posiblemente. Y por último, la parte de la automotivación, que es un poco cómo nos motivamos, cómo caminamos hacia el optimismo, ¿no? Todos queremos tener éxito en la vida, pero depende de cómo soy yo, cómo me conozco yo, cómo me ordeno internamente para ver cómo se ordena el exterior. Pero para eso, claro, si a la mínima que tengo un desvío, que tengo un desafío o que tengo una dificultad, me viene el cansancio, me viene la ansiedad, me viene el fracaso, me viene... Pues entonces no tengas un reto tan elevado. ¿Cuántas veces estamos en esta escalera que os pongo, ¿no? En donde, ¿dónde estamos? En no lo voy a hacer, en no puedo hacerlo, en quiero hacerlo, en cómo hacerlo, en trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. Cuando nos encontramos en lo haré, normalmente ya es subir un escalón, ya está. Ahora, ¿cuántas veces estamos en quiero hacerlo? Un montón. Pero muchas es que a mí me gustaría hacer esto. Bueno, pues tira más para arriba en el escalón, ¿no? Pero es una cuestión de automotivación. Ahí es donde planteamos qué motivación tengo y en qué situación estoy en esa motivación. Y luego está la parte de interpersonal, ¿vale? Esta parte interpersonal donde pues todas mis habilidades sociales, todo mi entorno, cómo me afecta y cómo lo cuido. Bueno, pues hay veces que muchas personas dicen siempre, es que yo, claro, tengo una debilidad que es que soy demasiado o demasiada empática. ¿Y eso qué significa? No, es que me meto tanto en la otra persona que lo sufro y lo vivo. No, es que te estás olvidando de ti. Es que tú puedes ser empático y tú puedes entender emocionalmente a esa persona porque has vivido lo mismo que ella. O tú puedes estar con esa persona porque te necesita que estés en ese momento. Pero si la empatía la llevas a la preocupación excesiva, no es una cuestión de que soy muy empático. No. Significa que es que te estás preocupando y te estás metiendo y estás juzgando la vida de la otra persona y te estás metiendo en la vida de la otra persona. Cuidado. Eso no es empatía. Eso es un exceso de preocupación y además es vivir la vida que tú quieres vivir en el otro lado, porque debemos de ser empáticos y saber escuchar y saber empatizar y saber ponernos en lugar de la otra persona con cierto cuidado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces yo me puedo poner en el lugar de Mabel, pero posiblemente no sintamos lo mismo. Y entonces me va a decir, pero Nacho, ¿cómo te vas a poner en mi lugar si no sientes lo mismo que yo? Entonces, claro, yo no me puedo poner en su lugar. Ahora, sí que puedo decir, no entiendo cómo estás, pero estoy aquí para lo que necesites. Eso es ser empático. Y no estoy poniendo en juicio de valor absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, las competencias interpersonales son las competencias de esas habilidades emocionales, esas habilidades sociales que trabajamos mucho constantemente y en los líderes, en las direcciones, en las empresas. Esta es una parte crucial para potenciar ese entorno social, ¿vale? Pero para eso necesitamos primero hacer un ejercicio de autoconocimiento. A modo rápido, simplemente para que veáis, os voy a contar un cuento muy rápido de cómo ordenar lo interno y lo externo. Dice que es el cuento del hombre de la lluvia. En una aldea perdida en la selva amazónica hacía muchísimo tiempo que no llovía. Como los rezos no habían dado ningún resultado, pues llamaron a un hombre que le llamaban el hombre de la lluvia, porque sabían que era un hombre con grandes poderes. El hombre pidió una cabaña a la entrada de la aldea y alimentos para 3 días. Pues el hombre se metió en la cabaña y el primer día no sucedió nada. El segundo, nada de nada. Y el tercero, llovió. Todo el mundo fue a la cabaña del hombre de la lluvia para festejarle y preguntarle cuál era el secreto para invocar la lluvia. Y él contestó, yo no puedo hacer nada para que llueva. Pero está lloviendo, queremos saber cómo lo hiciste.
Y el hombre de la lluvia dijo, no hay ningún secreto. Yo no hago nada, es la naturaleza lo que hace todo. Cuando yo vine a vuestra aldea, vi el desorden exterior e interior. Fui a la cabaña, puse orden en mi interior. Cuando yo estuve en orden, vosotros también os pusisteis en orden. Y entonces la naturaleza se puso en orden. Cuando la naturaleza se puso en orden, la lluvia llegó, porque es el orden natural de las cosas. Y ahora pensar, cuando os encontréis con cierto orden interno en vuestra vida, de repente a que os pasan cosas bastante interesantes de orden en el exterior de vuestra vida. De repente parece como que la gente es más amable. De repente parece como que la charcutera, el charcutero, el carnicero, todos te dice hola reina, hola rey, qué bien estás. Y antes yo no escuchaba eso y ahora de repente lo escucho. Es decir, y pensarlo, pensarlo, que es una chorrada, pero no lo es. Cuando yo me ordeno interiormente, se ordena exteriormente mi vida. Me pasan cosas que digo, no puede ser, me están pasando cosas que como que todo está en calma, todo está en orden. Bueno, cuando trabajéis la parte intrapersonal, la interpersonal se debería de ordenar casi sola. ¿Vale? Bueno, con esto nuestra idea es un poco que veáis que esa inteligencia emocional, ese orden, ese equilibrio, nos hace afrontar muchas etapas de la vida. Y para nosotros, la etapa que estamos viviendo actualmente, la etapa COVID-19, ha sido una etapa de duelo de pérdida. Hemos perdido cosas y ha sido como un duelo. Y en ese proceso nos hemos negado. Al principio nadie se creía que todo esto podía pasar. No, esto es una chorrada, nada, esto viene de China, esto que va a venir, esto ha llegado 2, no han llegado 10, no han llegado... No, ahora todos para casa. Todos para casa, no puede ser, todos para casa, pero ¿qué está pasando aquí? Y entonces viene la rabia, viene el enfado. Ya nos han encerrado, esto no puede ser, nos encierran, estamos indignados, la cólera, lo único que podemos hacer es aplaudir, cantar resistiré, y entonces empezamos como a negociar internamente. Estamos empezando a negociar esa incertidumbre, estamos negociando primero con nosotros y luego con el entorno. Y en ese proceso, como no acaba, ¿qué está pasando? Empieza la depresión, la tristeza, la frustración, la nostalgia, y entonces hablábamos siempre de el antes hacíamos, antes nos íbamos, antes íbamos de viaje, antes... Y entonces sacamos todas las canciones de antaño, ¿no? Y sacamos todas las películas de antaño, y entonces nos invade la melancolía, la tristeza, la frustración. Bueno, y luego pasamos un poco a la aceptación de todo esto y empieza, bueno, pues a generarnos una, vuelven a llamarle la situación de normalidad. Vamos a otra vez a la nueva normalidad. Eso implica cierta confianza y cierta tranquilidad. Y ahora es, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Todavía estamos en ello. Pero este proceso de duelo, fijaros que no es así en estos 6, pero seguro, y estoy convencido, no me lo vais a decir, pero seguro que habéis estado en alguna fase de este proceso, o en varias, o en todas. Y estáis todavía en el proceso de ¿qué he aprendido yo de todo esto? Porque yo no acabo de pillarlo muy bien, ¿vale? Pero sí que habéis vivido la negación, el enfado, el negociar con vosotros mismos para intentar adaptaros, la depre, aceptar un poco esto. Bueno, voy a salir como pueda, con toda la confianza que pueda y voy a reaprender de esta situación. Bueno, estáis aprendiendo. ¿Por qué? Porque estáis caminando y estáis evolucionando. Por lo tanto, estamos en ese proceso de aprendizaje y volveremos a veces volver a la rabia, a negociar con nosotros mismos, con el entorno, a volver a la tristeza, etc, etc. Pero si tenéis claro estas 6 partes, podréis saber afrontar una situación de este tipo constantemente. Bueno, tenemos miedo y evidentemente necesitamos romperlo y entonces hay que romper ese miedo y hay que salir del confort. Y esta situación, una de las cosas que yo sí que he aprendido es que no seáis confortables. Es mucho mejor vivir en lo no confortable. Es mucho más rápido la adaptación. Ahora es, ¿qué es lo no confortable? ¿Qué es lo confortable? ¿Vale?
siempre que estéis en situación de bienestar, es decir, cuando empiece vuestra pereza, significa que estéis en una situación ya de confort, salir de ahí. Y por último, pues qué menos que deciros lo que dice Mafalda, que tú que tomas para estar mejor y yo lo que tomo es distancia, y nunca mejor dicho en estos momentos. Bueno, no sé si Mabel quiere acabar con un cuento que siempre tenemos para daros un poco de fuerza, o acabo yo, Mabel. Sí, muy rapidito. ¿Sí? Sí. ¿Acabo yo o acabas tú, Mabel? No, acabo yo. Venga, vamos a ello. Si quieres poner la Ya imagen. que si no, estas mujeres nos van a echar seguro. Ya Sí, no es ya que nos está, ya vayamos está. nosotros, es que nos echan. Pero bueno, Nacho ha sacado un cuento y nos gusta acabar con una fábula porque creemos que seguro que os va a gustar. Cuenta la fábula que un día hubo un enorme incendio en el bosque y todos los animales huían despavoridos porque se trataba de un fuego terrible, ¿no? que asolaba su paso. De pronto esos animales vieron como por encima de sus cabezas pasaba un colibrí en la dirección contraria, es decir, el colibrí iba hacia el fuego. Les extrañó mucho, pero ellos siguieron en contra del fuego para salvarse, ¿no? Al momento lo volvieron a pasar de nuevo y otra vez, que al final pues ya se detuvieron y le dijeron, ¿pero qué estás haciendo, colibrí? Y le dice, voy al lago, dice, cojo agua con el pico, voy hasta el incendio, la dejo y vuelvo otra vez a por agua. Claro, imaginaos, todos empezaron a reírse del colibrí diciendo, pero tú con lo pequeño que eres, ¿cómo vas a apagar ese incendio? ¿No ves que se está comiendo media selva? Y el colibrí le contestó, bueno, yo hago mi parte. Y es un poco la reflexión que os queríamos lanzar, ¿no? Que al final cada una nos tenemos que ocupar de hacer nuestra parte y de aportar en la medida que podemos, ¿no? Así que sed colibrís, haced vuestra parte y trabajar por vuestra propia gestión emocional, que seguro que con eso os ayudáis y ayudáis a los demás. Muy bien. Así que os toca hacer vuestra parte. Bueno, pues muchas gracias. A vosotras. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, algo que reflexionar, algo que decir o... Pues este momento está muy bueno como cualquier otro. Tengo todo el tiempo del mundo. Perfecto. alegramos Me parece mucho. fantástico. Es maravilloso tener todo el tiempo del mundo. Pues a eso es una lotería. Eso es lo que le llamo yo, que te toque la lotería. Ya te digo. Yo digo, si algún día me toca la lotería, me dirán, ¿te ha tocado dinero? No, he comprado tiempo. Es lo que he comprado, tiempo. O sea que, bueno, no sé si tenéis alguna reflexión, no sé si habéis aprendido algo, algo que os haya llamado la atención o no sé si queréis hacer una manifestación en alto, ya que os hemos dicho que la verbalización es una de las partes más importantes de nuestra gestión emocional. No sé si os apetece. Voy a dejar de compartir y así os puedo... Nos vemos. Ahora, perfecto. Pues Ya. nada, no sé si queréis aportar algo. No queréis aportar nada, no me lo puedo creer. Tan así os hemos dejado fuera de juego. Reflexionando. A mí me ha parecido súper interesante lo que nos habéis contado. Yo hay cosas que practico. Hay una cosa sobre, por ejemplo, la empatía que no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay veces que hay que ponernos en el lugar del otro. Yo me dedico a la formación y sobre todo a la formación en seguridad vial. Y creo que es importantísimo ponernos en el lugar del otro para saber cómo se puede encontrar el otro y nosotros actuar. No sé, por ejemplo, en las actuaciones ante un ciclista, ¿no? Sí. Si somos ciclistas, si somos conductores de vehículos, turismos, pues hay que ponerse en el lugar del otro conductor para ver sus partes y buenas y malas y qué actuación deberíamos tomar en cada sitio. Entonces, yo creo que sí hay que a veces ponerse en el lugar del otro, pero en sus zapatos. O sea, no solamente imaginariamente, sino en sus zapatos totalmente. Me he explicado fatal, veo. Sí, el ponerte en el lugar del otro es lo que tienes que hacer, pero hay veces que esa frase es muy gratuita. Sí, vale. Yo la practico de esta forma porque entro en clase de esta forma, ¿vale? Porque lo veo muy gráfico y creo que en mi caso, por ejemplo, pues todos somos usuarios de las vías y entonces pues, fundamental
que unos que montan en bici también son peatones, los que montan en coche también Sí, son peatones y los que total. van en moto también son peatones, ¿no? Total, Pero nos total. olvidamos cuando estamos en el otro lado Eso es. de la otra parte. Entonces, por eso No, digo que totalmente de acuerdo contigo. O sea, totalmente de acuerdo. mucho por ese Yo motivo. sí que para nosotros es muy importante la empatía. Lo que hay que tener es cuidado el cómo yo me pongo en el lugar del otro. Es decir, si tú, yo no soy ciclista y tú sí eres ciclista, yo no te voy a poder entender. Ahora, me tengo que meter en tus zapatos para saberlo. Está claro. Eso. Está clarísimo. No, perfecto. Pues gracias por la aclaración, la reflexión y además así... Mi punto de vista. Y además así... Piensa que nosotros trabajamos mucho esa situación en los role-playing donde cambiamos los roles para que la gente se ponga en los zapatos de otro y pueda valorar ese tipo de situaciones. Sí que además el ponerte en el lugar de la otra persona, pero real, sí que te hace cambiar la percepción de la situación. Sí, yo de hecho en la empresa sí intento, no todos los puestos lo pueden hacer, pero algunos de los puestos sí intento que roten y que ocupen el lugar de otro compañero, porque de esa forma ya la crítica hacia ese compañero o a ese puesto ya cambia totalmente. Exacto. A partir de entonces ya pues ya no es tan malo, ya entendemos por qué a veces grita, ya entendemos por qué a veces está de mal humor. Eso es. Y ese tipo de cuestiones, lo único que a veces no se puede hacer. Bueno, pero es un ejercicio muy interesante y además que sitúa a todo el mundo para entenderse mucho mejor. O sea, yo creo que es un gran ejercicio que debería hacer muchas compañías y cuesta hacerlo. Pues gracias, Elena, por compartirlo. No sé si alguien más quiere compartir o decir o... Como estamos en petit comité, veo que no... Esto de abrir las cámaras a veces es complicado, ¿eh? Porque te miras y dices, uy, seré yo. Esto es como... Esto, que sepáis, si lo hacemos de manera presencial, esto lo hacemos con el dedo prácticamente. Venga, ¿qué querías decir? Aunque no quieras decir nada. Pero bueno, pues lo dicho, un placer y... Jacobis, agradecemos enormemente que aceptaréis nuestra invitación. Ha sido totalmente fructífera la exposición. Es mucho contenido para planificar y para darlo forma. Decir verdades como puños, pero muchas de ellas son difíciles de gestionar por esta situación. Pero bueno, creo que es importante también que tengamos unas pinceladas de expertos como vosotros para, en cierto modo, saber hacia dónde tirar y saber gestionar pues bastante mejor nuestros sentimientos. Yo desde el punto de vista, Jacobi, agradeceros enormemente que aceptarais nuestra invitación, ofreceros estos encuentros cuando los estiméis oportunos y que estéis en vuestra casa como siempre os decimos. Pues muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, ya ha sido pues una reflexión muy divertida y bueno, pues para nosotros es un placer conoceros y bueno, pues cuando nos volváis a invitar estaremos encantados de volver a participar. Muy bien. Bueno, pues cuidaros mucho y ya sabéis, tomar distancia, pero la justa, ¿eh? Que la oxitocina hay que generarla, que si no nos quedamos sin nada. Vale. Bueno, que vaya muy bien. Cuidados mucho. Muchas gracias. Chao. Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas tardes.